Pase, buena tarde. Sí, bueno, se ha desahogado el medio probatorio que mencionó, licenciado. ¿Era el único? Era el único, señoría. Pues adelante entonces en su posicionamiento ante la solicitud de la fiscal. Señoría, bueno, tal y como quedó corroborado dentro de los datos de prueba, la formulación de imputación, que es el cuadro fáctico de la Fiscalía respecto del hecho que va a ser materia de este análisis para ver si se va a decretar o no una vinculación al proceso y hipotéticamente un plazo de investigación complementaria. Esta defensa sostiene de manera muy contundente, señoría, que no se actualiza que el hecho haya ocurrido o los hechos manifiestos por la Fiscalía hayan ocurrido. Esto sustentado, pues evidentemente en las propias pruebas de la Fiscalía que ha incorporado al momento de rendir la exposición de sus datos de pruebas, desde cada una de todas las entrevistas que mencionó. Y bueno, lo iré desarrollando poco a poco, señoría. Iré desde un punto de vista general a un punto de vista particular. Señoría, a mí siempre me gusta iniciar una audiencia de este estilo, estableciendo por qué la persona representada que está a mi lado o a mi lado se encuentra sentado el día de hoy acusado de un delito de esta naturaleza y con la intención de, pues, vinculársele a proceso. Señoría, bajo el principio que establece el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece, en síntesis, que las pruebas deberán ser valoradas libre y lógicamente, esta defensa sostiene de manera muy puntual, muy contundente y muy firme, señoría, que bajo el principio de la lógica formal reconocido en dicho artículo, se establece que toda acción le conlleva una reacción, que en este mundo no hay casualidades, sino causalidades. Es decir, si el día de hoy nos encontramos aquí en una sala de audiencias, acusado por un delito que desde este momento lo digo, señoría, la defensa no comparte de manera contundente las afirmaciones planteadas por la Fiscalía en virtud de que, insiste, no ocurrieron ni tampoco están corroboradas a nivel de indicio razonable, señoría. Siendo esto, entonces debería de explicarse desde mi parte por qué el señor Luis se encuentra el día de hoy sentado aquí. La defensa sostiene que estamos ante la presencia de lo que se considera una acusación falsa, señoría. Acusación falsa que no está corroborada con datos de prueba, señoría, lo cual de manera bastante general se puede dilucidar, número uno, porque el Ministerio Público, tal y como seguramente se ha dado cuenta la propia Ministerio Público y todos, cada uno de nosotros como partes, la víctima no refirió una fecha en concreto. Fíjese, señoría, si comenzamos desde este punto de vista, y ahorita vamos a ver en dónde empezó verdaderamente el asunto, que no es en la materia penal, pero desde este punto de vista, cabe razonar que si estamos aquí por una acusación falsa, vamos a localizar siempre ambigüedades, inconsistencias, contradicciones, lagunas y, bueno, todo aquello que dé oscuridad en el asunto. Siendo esto, señoría, número uno, las fechas relatadas por la víctima, señoría. Fíjese que desde el punto de vista del plano probatorio, la defensa tiene el derecho a controvertir los hechos que el Ministerio Público manifiesta tanto desde la formulación de imputación y no se diga en la vinculación al proceso. La defensa, si bien es cierto se le fue cuestionado en el momento procesal si tenía alguna aclaración pertinente que realizar o cuestionar al Ministerio Público solo por cuanto a los hechos mencionados, se reservó el derecho. Esto fue en virtud, señoría, porque evidentemente el Ministerio Público no cumplió con lo establecido en el procedimiento para formular la imputación. Entre ellos, señoría, mencionar la fecha. Ya ni siquiera me pongo de manera estricta con los horarios, sino las fechas. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? De los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, señoría, que en un momento voy a exponer también todo lo que no expuso, se va a corroborar justamente que no hay, número uno, horarios. No se sabe en qué momento ocurrieron los hechos. Yo tomaba un tema, señoría, la proyección probática que esta defensa pretende desarrollar se podría ver interrumpida desde el punto de vista en que la víctima menciona, por ejemplo, que los hechos o algunos de los hechos mencionados ocurrieron en el mes de agosto del 2021, señoría. El mes de agosto de 2021, al igual que todos los meses de agosto desde la creación del universo y del mundo, pues está constituido desde el entendimiento humano por una serie de días, entre ellos son 31 días del mes de agosto, señoría. Si esta defensa quisiera controvertir alguno de esos hechos para afirmar que el señor se encontraba o no se encontraba, lo realizó o no lo realizó, participó o no participó a nivel de indicio razonable y suposición razonable, se tendría que justamente tener, número uno, mencionado el horario, la fecha, el lugar, las circunstancias del cometimiento de la conducta delictiva,
para estudiarlo a nivel de indicio razonable y corroborar si existen o no existen datos de prueba suficiente que fundamente tanto la investigación desformalizada, pero en su momento una investigación complementaria, señoría. Para tal propósito, quiero mencionar el primer dato de prueba, señoría. Se cuenta dentro de la carpeta de investigación con el acta de inicio de investigación realizado a las 15 horas con 33 minutos del día 23 de mayo del 2023. Dentro de la carpeta de investigación 6023, firmado por la licenciada Marta Lisset Gutiérrez Moreno, con número de empleado 31423. ¿Esta información es necesaria, Sí, licenciado? sí considero que sea necesaria. Los señoría. datos de la persona que tomó la Sí, entrevista, yo considero que el son número de la... pertinentes desde un Bueno, nivel pues de adelante, profundidad. pues. Gracias, señoría. Te escucho. Bien, desde este punto de vista, señoría, se da cuenta que se recibió un escrito de denuncia, del que ya expuse. Este escrito de denuncia fue presentado por la propia víctima al Ministerio Público. Este escrito de denuncia no viene en la fecha en la que fue recepcionado, es decir, no viene el sello, la firma de la persona que lo recibió ni el horario en que se recibió, lo cual no es específicamente relevante, pero solo lo quiero mencionar. Ahora, señoría, este escrito de denuncia manifiesta una serie de hechos, ¿vale? Dentro de esos hechos, como lo mencionó el Ministerio Público, se encuentran el tiempo que llevan casados la señora Verónica, entre ellos también los hijos que procrearon, el lugar donde vivieron, y son datos que esta defensa no va a controvertir porque evidentemente sí, son hechos que son plenamente verdaderos. Ahora, señoría, lo que hace a este apartado de hechos está constituido por 4 puntos. Siendo el cuarto punto, señoría, la manifestación de la señora Verónica respecto de que, menciona, es un hecho que debido a problemas y desavenencias con el señor Luis Vallejo, es posible vivir juntos. Menciona que la trata mal, que ha ejercido mucha violencia psicológica hacia la suscrita, es decir, hacia la señora Verónica, y que la presiona psicológicamente. Que esto ha sido desde que eran novios, pues desde que eran novios le prohibió hablarle a más personas. A lo que interesa dentro de este dato de prueba, justamente es la primera utilización del concepto de violencia psicológica, señoría. Yo le puedo adelantar, señoría, que desde el 23 de marzo, es decir, insisto, el 23 de marzo, a esa hora que mencioné, en ese acuerdo y tanto la denuncia que se presentó, que no sé si se presentó ese día, pero supongo yo razonablemente que sí, no se mencionó en ningún instante un acontecimiento previo relacionado con violencia sexual. La víctima solamente refiere que fue, menciona, violentada psicológicamente y presionada psicológicamente, señoría. Esto es muy relevante, este dato es muy relevante, señoría, porque no es en este momento cuando la señora Verónica expone la conducta de violación dentro del cuadro fáctico que ha manejado el Ministerio Público, ya que dentro de la exposición que ella realizó no se hizo cargo de mencionar cuándo y qué distancia temporal tiene. ¿Por qué es pertinente y es relevante establecer eso? Me parece muy atinada la suposición, mejor dicho, el razonamiento, de que no hay una fecha, no hay un horario, no hay un dispositivo jurídico que establezca de manera puntual cuántas denuncias, cuántas ampliaciones de denuncias, cuántas entrevistas y ampliaciones de entrevistas se puede realizar para sustentar un asunto. Lo que sí, señoría, a la luz de la lógica formal, hay varios principios que deben ser respetados. Principio de no contradicción, principio de suficiencia de razón, principio de identidad de las proposiciones, sean fácticas o de las conclusiones realizadas, y principio de tercero excluido. Todos ellos, señoría, dan la armonía del razonamiento siguiente. Todo aquello que acontece, señoría, simplemente acontece. Es decir, si un hecho fáctico, delictivo, ocurrió a nivel de indicio razonable, como lo es en esta etapa de estándar mínimo, debe ser referido desde el primer momento, ya que la víctima no refirió en ningún instante dentro de esta entrevista y dentro también de las que mencionó la Ministerio Público, que haya sido impedida para declarar esta situación o que tenga un impedimento físico, moral, psicológico o de alguna clase que el señor Luis o alguna otra persona o alguna autoridad o quien sea le haya impuesto para poder evitar o conducir esta información al procedimiento a través de una entrevista o una denuncia. Es decir, que desde ese primer instante no se mencionó esa información. Señoría, dentro de esta denuncia y todo este acuerdo, se tuvo por recepcionado un documento denominado Acta de Matrimonio, que el Ministerio Público mencionó. Esta acta de matrimonio es relevante porque dentro del parámetro donde se establece cuál es el régimen patrimonial que va a dirigir este matrimonio, lo consistía
la separación de bienes, señoría. ¿Por qué estoy tocando este tema? ¿Qué tiene que ver la separación de bienes? ¿Qué tiene que ver todos estos acontecimientos? Señoría, previo a esta audiencia, la defensa le corrió traslado a las partes, entre ellos asesor jurídico y el Ministerio Público, respecto de un dato de prueba consistente en la documental, en la especie de copias certificadas del expediente F 0656. De manera específica, señoría, de este dato de prueba me refiero al tomo primero, radicado ante el juez de partido civil especializado en materia familiar, el licenciado Hugo Saúl García Martínez, y la copia fue autorizada por su secretario de acuerdos, el licenciado Luis Alejandro González Navarrete, documental constituida por 322 páginas. ¿Por qué es pertinente este dato de prueba, señoría? Porque dentro de él, la primera página que está agregado es el escrito de demanda que realizó la señora Verónica. Dentro de esta copia certificada, señoría, se cuenta de manera reiterada con un acta de matrimonio que también se reconoce que se celebró un matrimonio entre Luis Vallejo, en donde también se reconoce la separación de bienes. Esto es pertinente, señoría, porque dentro de este expediente también está agregado el acuse de recibido de la demanda familiar, donde se reconoce en el documento que fue recepcionada esta demanda el viernes 3 de marzo del año 2023 a las 8 horas con 24 minutos, que esto dio origen al expediente y que el promovente de esto fue Verónica. En el resumen no viene ningún elemento importante, es un acuse recibido de la demanda. Y bueno, señoría, ¿por qué estoy citando estas circunstancias? Bueno, porque la señora Verónica, dentro de ese expediente, nombró también al abogado Oscar, que es el abogado que nos está acompañando a un lado de nosotros, el que fundamentó el escrito de demanda del mismo procedimiento. De lo anterior, señoría, puedo establecer que se corrobora que es el abogado Oscar, que por lo que se desprende de este dato de prueba se dedica al ramo del derecho civil en el Estado, quien también fue nombrado como asesor jurídico desde el primer escrito de denuncia que mencioné de fecha mayo de 2000, del año que ya también mencioné, y que bueno, es el mismo individuo, la misma persona, el mismo abogado que formuló o ayudó a formular este mismo procedimiento, tanto familiar como procedimiento penal. De manera muy coincidente, señoría, y a diferencia, bueno, porque sí hay diferencia en los primeros dos párrafos de estos dos escritos, y estoy hablando de los dos escritos desde el punto de vista comparativo, porque la señora Verónica estableció que venía a promover en su demanda que mencioné la medida de aseguramiento de alimentos provisionales, así como también la medida de separación de cónyuges previo a promover el divorcio en contra del señor Luis Vallejo. Es importante mencionar que desde el primer escrito de la señora Verónica, bueno, las intenciones procesales y legales desde el punto de vista jurídico eran que el señor Luis Vallejo fuera de su casa y que se pudiera lograr una medida de aseguramiento de alimentos provisionales. Bueno, señoría, ¿qué otra cosa relevante hay entre estos dos datos de prueba? Justamente, señoría, que en los dos casos se repiten los primeros 4 apartados de los hechos, es decir, narran textualmente las mismas cosas. Esta defensa puede afirmar de manera contundente que se copió y pegó desde el primero hasta el tercer párrafo, desprendiéndose que emana de un mismo escrito o una... Bueno, no, eso no lo puedo saber, señoría, pero bueno, es idéntico todo lo que se hace. Más allá de esto ser una cuestión meramente especulativa, quisiera yo entrar en lo que dentro del escrito de demanda menciona la señora Verónica, que es el punto 4. Para tal propósito, señoría, en la demanda la señora Verónica mencionó que es un hecho que debido, y cito textualmente, es un hecho que debido a problemas y desavenencias con el señor Luis Vallejo, ya no es posible vivir juntos. Me trata mal, pues llega gritando groserías a la casa, me presiona psicológicamente y ya no me da para el gasto, e incluso se fue el día viernes 24 del presente año de la casa.
Es decir, la señora Verónica reconoce que el día 24 de febrero el señor Luis se fue de la casa. Señoría, le pido de manera muy contundente que se grabe el día 24 de febrero del año que mencioné. Es una de las fechas más claves en este asunto y más adelante va a entender por qué le estoy mencionando todo esto. En ambos, señoría, también en la denuncia, la víctima en ese mismo apartado refirió que el señor Luis se fue el día 24 de febrero del año que ya mencioné. Señoría, primera pregunta, y bueno, antes de decir este concepto, esta defensa trabaja mucho con el método socrático-mayéutico, que quiere decir todas aquellas informaciones que no se tengan o conocimiento que se tenga, es importante cuestionarlo para llegar a una verdad o a un conocimiento 100% fiable o lo más fiable posible, señoría. Dentro del presente asunto es importante narrar cuándo ocurrió, o mejor dicho, cuál fue el hecho, cuál fue la circunstancia que originó que todo este hecho desembocara en lo que ocurrió. Un pequeño paréntesis, señoría. Como usted se pudo dar cuenta en la demanda familiar, pues la señora Verónica no mencionó, insisto, ninguno de los otros hechos que también el Ministerio Público resaltó respecto de violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, y no narró hechos concretos ni fechas, y también estimo que tampoco era necesario 100%, pero digo, señoría, si los hechos fueron denunciados con aproximadamente un mes de diferencia, tendrían que ser coincidentes más la versión de los hechos que agregó la propia víctima en el escrito de denuncia. Señoría, bueno, como usted se dio cuenta, hay un procedimiento que se inició. ¿Qué pasó con el procedimiento que se ha desarrollado? Bueno, señoría, en fecha 7 de marzo del año 2023 se generó un acuerdo realizado por un órgano jurisdiccional denominado licenciado Hugo Saúl García Martínez, donde básicamente el resumen pues tiene por recibido la demanda, se despacha la medida de protección y bueno, evidentemente esto tiene una intención jurídica de que el señor Luis Vallejo Velasquez pudiera entrar a su casa, señoría. Eso es un punto muy importante, punto por el cual vamos a entender otras cosas en más adelante, señoría. Ahora, ¿qué otra circunstancia ocurrió? ¿Qué otra relevancia tiene estas copias certificadas, señoría? Bueno, pues ¿qué creen? Que el señor Luis Vallejo Velázquez no sabía que su esposa lo había demandado. Si usted puso atención al principio, señoría, yo le mencioné que se tiene la copia certificada del expediente FC y su acumulado. ¿Por qué pasó esta circunstancia, señoría? Porque el señor Luis Vallejo presentó una demanda solicitando el divorcio incausado, siendo que esta demanda fue presentada y recibida, corroborado con el dato de prueba consistente en el acuse de recibido del Poder Judicial del Estado, con número de folio primero de fecha 6 de marzo del 2023 a las 8 horas con 30 minutos, que dio origen a la apertura del expediente F23. Insisto, señoría, esta demanda únicamente en la única pretensión que manifestó el señor Luis Vallejo fue solicitar, bajo la acción del divorcio incausado, sin excepción, así lo mencionó, la disolución del vínculo matrimonial que tenía, con las consecuencias inherentes, señoría, de que estaban en un régimen de separación de bienes, lo cual, pues evidentemente, es una cuestión relevante. Señoría, yo quisiera que entendiéramos, no se trata de venir a desacreditar a una persona que en este momento se le debe dar el carácter de víctima, de acuerdo a la Ley General de Víctimas y otras leyes aplicables a los derechos de las mujeres. Me parece, señoría, que a pesar de la perspectiva de género, se debe de analizar cada asunto de manera individualizada, porque esta defensa reconoce que allá afuera hay asuntos muy delicados donde mujeres verdaderamente están siendo violentadas. Y que bueno, este tipo de asuntos lo único que van a generar, como se va a ver más adelante, es entorpecer el servicio de administración de justicia y de procuración de justicia. ¿Por qué menciono esto, señoría? ¿Recuerda usted que le mencioné la fecha 24 de febrero del 2023? Bueno, esto tiene que ver porque la defensa
cuenta con un dato de prueba que el Ministerio Público no desahogó, desconociendo la razón. Bueno, me lo imagino, pero ¿por qué no fue que lo desahogó durante esta audiencia si considero esta defensa es relevante? Está en la carpeta de investigación. Por supuesto, señor. Y se refiere a que no lo incorporo. Sí, me refiero a que no lo mencionó en la audiencia. Sí, continúo. Gracias. Señoría, este dato de prueba es el consistente en el informe médico previo de lesiones, ginecológico y proctológico, el cual fue realizado por la perito en medicina legista Rocío. Mismo informe que pertenece al oficio número 31-261, diagonal 2023, el cual fue enviado a la licenciada María, fiscal adscrita a la unidad de atención integral a las mujeres. Señoría, ¿qué relevancia tiene este informe que realizó la perito? Bueno, dentro de muchas otras cosas destacadas, me llamó mucho la atención, señoría, un elemento importante. La perito medicina legal estableció en el apartado de informe un planteamiento del problema, el método que empleó, las técnicas empleadas, las operaciones realizadas y sobre todo, señoría, la historia clínica de la víctima. Dentro de la historia clínica le preguntaron, inclusive, si lo quiere revisar el Ministerio Público, en el párrafo segundo de la página 98 de su carpeta de investigación, viene la pregunta, ¿cuándo, o mejor dicho, cuándo fue la última relación consentida? Refiriéndose a la relación sexual consentida. Manifestando la víctima que fue el día 24 de febrero del año 2023. Reitero que la última relación consentida que tuvo la señora Verónica fue el día 24 de febrero del año 2023. Señoría, esta información es muy relevante porque también se le preguntó en los antecedentes gineco-obstétricos a la víctima si sostenía relaciones anales previas al momento de la evaluación, a lo que la víctima reconoció que nunca o negó haber tenido relaciones sexuales por la vía anal. También, señoría, dentro de estos antecedentes, y lo menciona la propia perito, antecedentes de importancia, menciona que hay un antecedente de estreñimiento desde los 25 hasta los 45 años de edad con presencia de sangrados. Señoría, después de todo esto, la propia perito mencionó que dentro de la exploración ginecológica, pues dentro de sus hallazgos más relevantes es que no tiene ningún tipo de lesión traumática. Y no solamente no tiene ningún tipo de lesión traumática en los genitales, sino en cualquier otra parte de su cuerpo. Encontró que la región genital a nivel de cara extrema e interna de sus labios mayores y su cara externa de sus labios menores eran de coloración homogénea entre cara externa de labios menores y cara interna de labios mayores, señoría. Mencionó que, por otra parte, respecto al himen semilunar, en la cara vestibular del himen, no se encontró algún tipo de desgarro, escotadura, sin mucosas o faltantes de tejido en el borde libre del himen, lo cual, señoría, bueno, es importante mencionar que en sentido general se determinó que no había ningún tipo de daño o alguna afectación externa provocada por un agente diverso, alguna patología inclusive. Menciona, señoría, que no presenta ningún tipo de lesión en sus conclusiones, perdónenme, las conclusiones, que es el apartado H de este dictamen, está dividida en 8 puntos. Pues el tercero menciona la perito en sus conclusiones que no presenta ningún tipo de lesión traumática visible sobre la superficie corporal, sin clasificación médico-legal. En la fracción cuarta establece que el esfínter anal interno y externo no presenta lesiones traumáticas ni ningún tipo de cicatriz. Dice que no fue necesario y que no se recabaron muestras y que presenta signos clínicos de una infección vulvovaginal, por lo que se requiere valoración por el servicio de ginecología. También, señoría, dentro de los hallazgos en la región perianal,
perianal y perianal, estableció que no se encontraron lesiones traumáticas recientes ni cicatrices. Su tono del esfínter anal externo es conservado y no presenta ningún tipo de lesión ni cicatriz al realizar la maniobra de Valsalva pujar, o que consiste en pujar, que visualizó la mucosa del esfínter anal interno y no presentó tampoco ningún tipo de lesión, ningún tipo de cicatriz previa, y que no es posible la visualización de la ámpula rectal, y que tampoco se encontró algún tipo de borramiento, desintegración o pérdida de los pliegues radiados anales, que son la parte que rodea ese apartado físico y genital de la propia víctima. También menciona, un punto importante, que no se encontró ningún tipo de hallazgo relativo a una infección de transmisión sexual. En resumen, señoría, la perito realizó una evaluación a la que la conclusión fue que no había ningún tipo de problema, si usted me permite el comentario. Ahora, no le mencioné cuándo se realizó este dictamen. Fue el día 26 de septiembre del 2023. Este examen, insisto, fue practicado, que mencionó la perito, que tenía años de edad al momento de este dictamen. Finalmente digo, señoría, que la forma en la que lo realizó se justificó este dictamen, y la forma en la que lo puso en práctica fue realizando una observación de la superficie corporal, área genital, y una descripción detallada de las lesiones que ella menciona que practicó. La hora en que se practicó este examen fue a las 12 horas con 30 minutos, insisto, del día 26 de septiembre del año 2023. Y entonces, señoría, comienza a tener preponderancia la relevancia de cuándo ocurrieron las primeras denuncias por el delito de abuso sexual. ¿Qué crees, señoría? La denuncia de violencia sexual no ocurrió sino hasta que se practicó el examen psicológico. Es muy importante la fecha que le voy a dar, señoría. Seguramente ya la escuchó, pero solamente para corroborarla. El examen psicológico se practicó el día 22 de junio del año 2023 por la licenciada. Insisto, 22 de junio del año 2023. El examen médico, como mencioné, se realizó el 26 de septiembre de 2023. Señoría, digo, desde el punto de vista de las máximas de la experiencia y la práctica que usted tiene, no habitualmente se realiza, insisto, no hay un dispositivo legal, no es primero realizar un examen físico y después un examen, digamos, psicológico, o que se hagan en unos periodos similares de acuerdo a la agenda de la víctima. Si la respuesta es negativa, positiva o como sea, señoría, esta defensa particular además menciona que la víctima fue cuestionada para saber si se quería someter o no a este examen médico. ¿Cuándo fue que se le propuso la primera vez? La primera vez que se le propuso fue durante su entrevista, que fue practicada por la licenciada Lisette a las 15 horas con 39 minutos del día 23 de mayo del 2023. Esto forma parte del dato de prueba denominado acta de denuncia o querella, donde pues además se le recolectó una entrevista, señoría. En los últimos párrafos se menciona que se le cuestionó si quería ser revisada por la fiscalía, o sea, desde el punto de vista de una exploración física, a lo cual ella dice que contesta y menciona: no doy mi autorización por el momento. Sí es mi deseo que me brinden terapias psicológicas y sí es mi deseo que se haga el dictamen psicológico. La víctima, me queda claro, no tiene ninguna obligación legal, no le debe a nada a nadie, ni una respuesta de si quería o no quería practicarse ese día el dictamen. Eso me queda claro, señoría. Pero conforme voy exponiendo los datos de prueba, se van hilando algunas situaciones particulares que acontecieron en este hecho que se acusa. Señoría, quiero decir una cosa. ¿Cuándo fue que entonces
se hizo el primer señalamiento por violencia sexual. Eso es lo relevante del presente asunto. El primer señalamiento, bueno, manejémoslo como es el segundo, digámosle el 1.2, ahorita vamos a ver el 1.1. El 1.2 de este señalamiento, señoría, se encuentra en la ampliación de entrevista que se le hizo a la víctima de fecha 9 de junio del año 2000 y no viene la fecha. Yo presumo que es del año que hemos mencionado todo este tiempo porque no viene la fecha, es decir, no viene el año completo. Yo quiero razonablemente suponer que es del año que estamos mencionando. A las 13:20, practicada por la licenciada María Guadalupe. Y esta entrevista fue, como se mencionó, realizada a Verónica. Bien. Si usted nota la fecha, señoría, estamos hablando que fue el 9 de junio del 2023 cuando se realizó esta entrevista donde viene el primer señalamiento de todo este hecho delictivo. ¿Y cuándo fue el dictamen pericial en psicología? El 22 de junio del año 2023. Aproximadamente estamos hablando de unos días serán 10, 12 días, 13 días después de que se realizó el dictamen, cuando se hace el primer señalamientos infundados, descalificaciones, pero digámosle así, señoría. Pregunta, desde el punto de vista mayéutico, ¿por qué la víctima, después de todas estas inconsistencias que estamos mencionando, decide denunciar estos hechos hasta el 9 de junio y no el 23 y no en su escrito de demanda inicial? ¿Por qué? ¿Qué motivación existe? Esta defensa, señoría, adelanta de manera categórica que parte de esa motivación es que el señor Luis no regresara más a su casa. Recordemos que el marco de separación de bienes impedía entrar al estudio de lo correspondiente a los bienes materiales del señor Luis. Lo cual, señoría, esta defensa se sostiene en establecer que da perfectamente el entendimiento de que la señora Verónica, a través de esta medida que promovió, estaba buscando impedir que el señor Luis no regresara a su casa, como ha ocurrido hasta la actualidad, y que por su contrario el señor Luis, al salirse de su casa, lo único que quería era terminar con su matrimonio, sin la necesidad de darle explicaciones a nadie, tal y como lo establece la figura legal del divorcio incausado. Continuando con todo este desarrollo, señoría, esta ampliación antes de que avance, licenciado. ¿Perdón? Antes de que avance, me dijo que denunció el 9 de junio o julio del 23. No, la denuncia de la señora Verónica fue de 23 de mayo del 2000. No, sí, tal vez mi pregunta fue incorrecta. Me refiero a cuando usted habla de los eventos sexuales. Los eventos de violencia y me dijo sexual. el primer evento sexual lo denunció el 9 de junio o julio. No, 9 de junio. Junio con N. Con N. El Okay. 6. Y luego me dijo que el informe psicológico fue el 20, ¿qué de junio? Fue el 22 de junio del año 2023.